Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Yo soy Rick West, vivo en la ciudad de San Agustín, Florida, y es un gusto saludarles en esta mañana desde mi oficinita aquí en la casa. Entonces, bienvenido a la casa. En esta mañana estamos justamente siguiendo el devocional diario y el título es Gloria al que hace crecer. Y el título de la palabra de Dios es Parábola del crecimiento de la semilla, y basado en Marcos 4, 26 a 29. ¿Qué es un grano? Porque este pasaje habla del grano, de la semilla. ¿Qué es una semilla? Un grano, semilla, contenido en el interior del fruto de una planta que, compuesta en condiciones adecuadas, germina, da origen a una nueva planta de la misma especie. Y Dios compara esa semilla con la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto de la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se meta la hoz, para la siega ha llegado. Y bueno, hay 4 frases aquí muy importantes en este pasaje. Y uno es, esa parábola está describiendo, es una descripción del reino de Dios. Así que además del reino de Dios, ahí figura el hombre, la mujer también, la semilla, la tierra. El hombre, bueno, su parte es sembrar. Es nuestra parte sembrar. Dios nos da la semilla, que esta es esta preciosa palabra. Sembramos en tierra corazones de personas. Y como sabemos de otra parábola, no son siempre tierra fértil, pero algunos sí caerán esas semillas en tierra fértil, algunos. Y mientras que nosotros sembramos y continuamos, y a veces nos olvidamos luego, pero sin saber, brota, crece, sin que nosotros sepamos. Así que, como ustedes saben, hace poco, 7 de febrero para ser preciso, mi querida esposa, Clara, se fue para estar con el Señor. Y quiero aplicar este pasaje también a vida de mi preciosa esposa, que también figura en ese cuadro que está aquí detrás de mí. Mi esposita Clarita, una niña tierna, era de una familia grande, eran 12 hijos, 10 sobrevivieron la infancia, y un pastor de la iglesia tocó su puerta un día, invitó toda esa preciosa familia a la iglesia. Papá y mamá no fueron, pero los 10 hijos sí. Y así que eso fue el comienzo de esa preciosa palabra sembrada en la tierra de Clara. Pero ella era muy reacia contra el evangelio. Como niña, ella sí disfrutó la escuela dominical, pero aún siendo ya joven, se escapaba siempre para el culto, siempre se iba a la casa, porque en aquel tiempo había muchas exigencias en la iglesia, mucho legalismo, y ella rechazaba eso, y en cierta manera rechazó a Dios también, juntamente con todo ello, ¿verdad? Y así, pero lo que vamos a ver, que Dios dice en este proceso del sembrío, utiliza personas, hombres y mujeres, en este proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual. Fue el año 61, la Revolución Cubana en todo su fervor. El año 61
enviaron muchos maestros, escaparon de Cuba y llegaron a Miami. Miami no había tanto colegio en aquel tiempo, y enviaron a algunos de esos profesores hasta el estado de Indiana, la ciudad que se llama Brasil. Y ahí estaba Clara, una de esas profesoras se llama Señora La Fuente. Dios usó para comenzar a sembrar, aunque esa señora no era creyente. Pero ¿cómo fue? Fue profesor de español. Y Clara se enamoró del español. Se enamoró de Cuba con todas sus situaciones. Y Dios comenzó por ahí a sembrar su palabra. Seguía yendo a la escuela dominical, se gradúa del high school, o sea, de la secundaria, se inscribe en la Universidad del estado de Indiana, que quedaba a unos 25 kilómetros de su casa, pero para estudiar, o sea, su enfoque del estudio debe ser español. Pero al año medio, cuando ya tenía 19 años, seguía yendo a la escuela dominical, pero una señora viuda, muy joven, comenzó a hablar con Clara. Y Clara vio en ella algo diferente. Vio un Cristo vivo. La preciosa palabra que estaba floreciendo en esa viuda. Y ella comenzó a abrir la puerta de su casa, de su corazón. Hasta un domingo se decida a quedarse para el culto. Y a quedarse para el culto llegó la palabra de Dios en su poder. Ella pasó adelante, se entregó al Señor, cambió su vida. Seguía en la universidad, pero a los 3 meses de conversión, Dios la llamó a Clara al Perú, Sudamérica, para predicar el Evangelio como misionera. Ella entonces de pronto sale de la universidad, se inscribe en uno de nuestros lugares de preparación bíblica en la iglesia wesleyana, una de nuestras universidades en aquel tiempo, y comienza a estudiar la palabra de Dios, pero enfocado en misiones. En eso llega también un jovencito, flaquito, bajito, el que les habla. Dios nos juntó a nosotros en santo matrimonio en el año 1969, ya cumplimos 50 años, y así que Dios nos unió y nos colocó ese deseo de sembrar la palabra en el Perú, y posteriormente, como usted sabe, a colaborar juntamente con muchos de ustedes en lo que decimos Iberoamérica. Y como el Señor iba a profundizarse, nosotros tal vez sin darnos cuenta, ya esa semilla ya brotando, hierba, ya estaba así como espiga y grano. Y bueno, damos gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y como dice en la palabra del Señor, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Gloria al que hace crecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Ya el tiempo de Clara en esta tierra se cumplió el 7 de febrero de este año. Y bueno, Dios ya dice, ese es tiempo de la siega. Me la llevó, y doy gracias a Dios que el Señor, todo lo que el Señor hizo a través de su vida, que claro, impactó a mi vida tremendamente, pero además de eso, la vida de muchas personas. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque cuando nosotros dejamos la palabra de Dios entrar en nuestro corazón, siempre va a traer fruto. Brota. Entonces vemos pues, crece, primero hierba, espiga, después grano, y después viene la siega. Y así es el propósito de cada una de nuestras vidas. Así es el reino de Dios. Entonces, cuando pensando en eso, no es solamente
la señora cubana que no era creyente, pero que Dios usó para empezar el proceso con Clara. No el pastor que tocó su puerta. Y hasta que ella se convirtió era otro pastor. No fue él simplemente tampoco. No fue simplemente la viuda. No fue simplemente los profesores en la universidad donde estuvimos preparando en el seminario. No fue tampoco este servidor que Dios me regaló 50 años como mi esposa, sino que es Dios que da el crecimiento. Y a Él se la gloria al que hace crecer. Que Dios me los bendiga grandemente con su palabra.